El destino de las dos conejitas. En un bosque mágico, donde los árboles susurraban secretos al viento y los arroyos cantaban melodías suaves, vivía una familia de conejitos muy feliz. La mamá coneja, de nombre Clara, y el papá conejo, llamado Tomás, esperaban con ilusión la llegada de sus dos bebés. Un día soleado de primavera, las conejitas gemelas nacieron, una conejita de pelaje blanco como la nieve, a quien llamaron Noemí, y otra conejita de pelaje beige, a quien llamaron Rita. Pero la felicidad no duró mucho. Esa misma noche, un conejo travieso y malintencionado entró sigilosamente en la madriguera, y aprovechando que los padres dormían, se llevó a Noemí. Cuando Clara y Tomás despertaron, se dieron cuenta de que su pequeña hija había desaparecido. Buscaron por todo el bosque, preguntaron a los animales, pero nadie sabía nada. Con el corazón roto, decidieron cuidar de Rita y seguir adelante, aunque nunca olvidaron a su querida Noemí. Poco después, los padres de Rita y Noemí fallecieron, quedando Rita en la orfandad. Sin embargo, fue encontrada por otra familia de conejitos de escasos recursos, que la cuidaron como a su propia hija. Mientras tanto, el conejo travieso llevó a Noemí a un pueblo lejano. Allí, una familia de conejitos ricos, los Smith, la encontró abandonada en una cesta. La señora Smith, que no podía tener hijos, decidió adoptarla. Noemí creció en una casa enorme, con jardines llenos de flores, juguetes costosos y vestidos elegantes. Aprendió a tocar el piano, a leer libros de cuentos y a disfrutar de largos paseos en carruaje. Pero, a pesar de tener todo lo que quería, a veces se sentía sola. Sus padres adoptivos eran muy ocupados y no siempre tenían tiempo para ella. Al mismo tiempo, en otra parte del bosque, la otra conejita gemela, Rita, vivía una vida muy diferente. Rita había sido encontrada por una familia de conejitos pobres, los Pérez. Los Pérez vivían en una pequeña madriguera cerca del río. No tenían mucho dinero, pero tenían un corazón enorme. Rita creció ayudando a sus padres desde pequeña. Cada mañana, salía a recoger frutas y verduras del bosque para vender en el mercado. También limpiaba autos y recogía basura para reciclar, ganando unas pocas monedas que ayudaban a su familia a comer. Aunque su vida era dura, Rita nunca se quejaba. Tenía una sonrisa brillante y un corazón lleno de bondad. Le encantaba cantar mientras trabajaba y soñaba con un día poder viajar y conocer el mundo. Sus padres, aunque pobres, le enseñaron el valor del trabajo duro, la honestidad y la generosidad. Un día, algo inesperado sucedió. Noemí, la conejita rica, comenzó a sentirse muy mal. Tenía fiebre alta y no podía levantarse de la cama. Sus padres la llevaron rápidamente al hospital del bosque, donde los doctores descubrieron que necesitaba una transfusión de sangre urgente. El problema era que Noemí tenía un tipo de sangre muy raro, y no había donantes disponibles. Mientras tanto, Rita estaba en el hospital vendiendo frutas, como lo hacía todos los días. Un doctor la vio y le preguntó si estaría dispuesta a donar sangre para ayudar a alguien que lo necesitaba. Rita, sin dudarlo, aceptó. Claro que sí. Si puedo ayudar a alguien, lo haré, dijo con una sonrisa. Los doctores hicieron las pruebas y descubrieron algo asombroso. Rita tenía el mismo tipo de sangre que Noemí. No solo eso, sino que también notaron que las dos conejitas se parecían muchísimo. Es como si fueran hermanas, murmuró uno de los doctores. La transfusión fue un éxito, y Noemí comenzó a recuperarse rápidamente. Cuando los padres de Noemí supieron que Rita había salvado a su hija, quisieron conocerla. Al ver a Rita, se quedaron sin palabras. Era idéntica a Noemí, excepto por su pelaje beige y sus orejas ligeramente más largas. El doctor les explicó que solo las gemelas podían tener el mismo tipo de sangre y que era muy probable que Rita y Noemí fueran hermanas. Los padres de Noemí, emocionados y confundidos, decidieron investigar más. Pronto descubrieron la verdad. Rita y Noemí eran gemelas que habían sido separadas al nacer. Noemí, aún débil pero llena de curiosidad, quiso conocer a Rita. Cuando las dos conejitas se vieron por primera vez, sintieron una conexión instantánea. Aunque sus vidas habían sido muy diferentes,
Algo en sus corazones las unía. Gracias por salvarme. Dijo Noemí con voz suave. De nada, me alegra poder ayudarte. Respondió Rita, sonriendo. Los padres de Noemí decidieron que era hora de unir a las dos familias. Invitaron a Rita y a sus padres a vivir con ellos en su casa grande. Al principio, fue un poco difícil para todos adaptarse. Rita no estaba acostumbrada a los lujos, y Noemí no entendía por qué Rita se emocionaba tanto con cosas simples, como un paseo por el jardín o una manzana fresca. Pero poco a poco, las dos conejitas aprendieron a compartir y a quererse. Noemí enseñó a Rita a tocar el piano y a leer libros de cuentos, mientras que Rita le enseñó a Noemí a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como saltar en los charcos después de la lluvia o cantar bajo las estrellas. Con el tiempo, las dos familias se convirtieron en una sola. Los padres de Noemí ayudaron a los padres de Rita a mejorar su situación económica, y juntos crearon un hogar lleno de amor y comprensión. Un día, mientras las dos conejitas paseaban por el bosque, Noemí le preguntó a Rita: ¿Crees que el destino nos separó para que aprendiéramos algo? Rita pensó por un momento y respondió: Sí, creo que el destino quería enseñarnos que no importa si eres rico o pobre. Lo que realmente importa es el amor que das y recibes. Noemí sonrió y tomó la mano de Rita. Tienes razón. Y ahora que estamos juntas, nada nos separará nunca más. Este cuento nos enseña que el dinero y las cosas materiales no son lo más importante en la vida. Lo que realmente importa es el amor, la bondad y la familia. No importa si tienes mucho o poco, siempre puedes hacer feliz a alguien con un gesto de generosidad y un corazón lleno de amor. Hasta la próxima aventura.